Shevenu Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente a otro programa de I Stand with Israel. Y que este programa es muy especial. A decir verdad, yo tenía algo distinto preparado, pero el día de hoy me encontré con algo que le dio un vuelco completo al programa del día de hoy. Yo lo iba a llamar inicialmente Hebreo, el resucitar de un idioma, pero definitivamente que con lo que me encontré hoy le di un cambio rotundo a este programa. Definitivamente que tenía que remontarme más y más a la historia del idioma hebreo, y eso fue justamente lo que hice. Me remonté en hacia la generación prediluviana, es decir, hasta los tiempos de Noé. Si nos vamos al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 10, del versículo 22 al 24, podemos leer lo siguiente. Los hijos de Sem, el hijo de Noé, fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter, Mas. Arfaxad que engendró a Salá, y Salá que engendró a Heber. El nombre Heber tiene un significado muy importante que en el idioma hebreo y en la identidad hebrea como tal. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, la Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak, él llega a Harán y después Dios lo manda que vaya a la tierra que él le había de mostrar. A él lo hacen llamar el que vino del otro lado del río. Y si nos ubicamos en un mapa de Oriente Medio, nos daremos cuenta que el río que hay que entre la Mesopotamia y que Israel es el río Jordán, y que esa frase de el que vino del otro lado del río quiere decir hebreo. Quiero aclarar algo para no confundirnos. No es lo mismo hebreo a judío o israelí, y mucho menos israelita. Quiero definir quiénes eran hebreos, quiénes eran judíos, quiénes eran israelitas y quiénes son israelíes. Hebreos eran Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel que eran israelitas. O sea que no es lo mismo ser hebreo que ser israelita. Judío es el que practica o el que nace bajo la religión judía. Hay muchos israelíes hoy en día que son musulmanes, que son católicos, que son cristianos, que practican otra religión, pero que no practican el judaísmo. Quería dejar claro eso. Israelíes e israelitas. Israelitas eran los hijos de Jacob, que después fue llamado por Dios Israel, y de ahí todos los hijos de Israel en tiempos bíblicos. Israelíes son los ciudadanos
del actual Estado de Israel. Quería dejar eso claro porque siempre surge una pequeña confusión en torno a esto. Teniendo claro que este punto, la diferencia entre hebreos, judíos, israelíes y israelitas, debemos definir qué es la lengua hebrea. La lengua hebrea es la lengua histórica y ancestral del pueblo judío, que como dije antes, no eran judíos, sino que eran hebreos. Es decir, hebreos era Isaac y era Jacob. Y ya después fue que surgen los judíos, pero antes los que hablaban el idioma hebreo eran hebreos, más no judíos. Bueno, sigamos. Fue que el idioma con el cual se escribieron los textos sagrados, todo lo que es el Talmud, todo lo que es la Tanaj, estos se escribieron en un hebreo antiguo, que no llevaba vocales, y que el hebreo como lengua nunca murió, siempre se mantuvo viva, sino que los judíos, además de hablar el hebreo, también hablaban los idiomas de sus vecinos. Muchos judíos hoy en día quizá no lo hablen, pero sí entienden que el árabe, sí entienden el farsi, lo que son los judíos europeos. Si nos vamos al este, podemos ver que muchos de ellos, los que son de Alemania, Polonia, Rusia, Lituania, Letonia, Países Bajos, hablan el Yiddish, que es una mezcla entre el hebreo y el alemán. Y los que viven en la península ibérica, incluyendo Marruecos, incluyendo una parte de Francia, que España y Portugal, hablan el ladino, que es una mezcla entre castellano y hebreo. Y que el idioma hebreo ha tenido un importantísimo desarrollo con lo que son los exilios, las migraciones, los dominios y las conquistas. Y ha ido cambiando a medida de que van surgiendo nuevos inventos. Como ya mencioné antes, los judíos no solamente hablaban el hebreo. Un ejemplo, en el año 500 antes de el Mesías, que en la diáspora Babilonia, los judíos hablaban el arameo y los que vivían en Egipto hablaban el griego. Cuando los griegos sometieron a los egipcios, los judíos también hablaban el arameo. Nuestro Mesías hablaba el arameo, él no hablaba el hebreo. Jesucristo también hablaba el griego, que en aquella época, en la época del Imperio Romano, el griego era algo así como el inglés. Quien hablaba el griego, además de su idioma original o de su lengua madre, era como hoy en día el que habla el español y el inglés, o el italiano y el inglés, o el francés y el inglés. O sea, que era una persona bilingüe. En el año 70, después de la destrucción del segundo templo, en todas las diásporas, la escritura, la lectura del hebreo siguieron vigentes, especialmente en los temas relacionados con el culto, con el estudio de las escrituras, asuntos comunitarios y de comercio. Una gran cantidad de textos fueron escritos en hebreo, introduciéndose modificaciones en el lenguaje, adaptándose a las nuevas invenciones. Ya lo había mencionado anteriormente.
se escribieron libros de pensamiento filosófico, sobre la halajá, o sea, las costumbres judías, ciencia, poesía secular, poesía litúrgica, prosa, relatos de viajes, etcétera. Cada uno de estos escritos contribuyó de una forma importante al desarrollo del idioma. La diáspora, que el hebreo cobró una importancia enorme, ya que los que vivían, los judíos sefardíes que hablaban el ladino y los judíos ashkenazíes, o sea, es decir, los alemanes, los polacos que hablaban el yiddish, cuando se encontraban no se comprendían. Que entonces, que en lugar de hablar el yiddish o el ladino para comunicarse, hablaban el hebreo. ¿Qué es decir? Que si yo hablo, además de que el español, que hablo también el inglés y me encuentro con un francés, puedo hablar el inglés si el francés también lo habla. Entonces se convirtió en esa lengua que les ayudaba a comunicarse cuando se encontraban con judíos que no que hablaban su idioma. Hay situaciones muy puntuales en donde, y especialmente esto se da que en la diáspora, que los judíos hablan el hebreo solamente durante el Shabbat, para no perder el idioma. Pero esto se da básicamente es en la diáspora. En ninguno de los países donde los judíos vivieron, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ellos nunca exigieron que se les reconociera el hebreo como un idioma oficial. Ellos simplemente hablaban el hebreo dentro de sus sinagogas, dentro de sus yeshivas, dentro de sus hogares. Es decir, como decía Moshe Mendelssohn, ser gentil que en la calle, ser judío que en casa. Ya que en el siglo XIX se comenzó a usar el hebreo más de una forma cotidiana y su uso comienza a ir en aumento cuando se dan las primeras Aliot, 1881, 1882. Pero realmente nunca el pueblo judío pensó que el hebreo iba a convertirse en la lengua oficial del Estado de Israel. Es más, voy a hacer una acotación que no tengo anotado en mis apuntes. Cuando Teodoro Herzl, que escribió el Estado judío, él nunca habló de colocar el idioma hebreo como el idioma oficial del Estado de Israel, ya que era un idioma que ya los judíos se habían acostumbrado a usarlos en los rezos, en los ritos, en las liturgias. Pero nunca se pensó que el hebreo tendría ese importante desarrollo y llegaría a ser hoy en día un idioma que se usa en las universidades, que en los mercados, que en los sitios de ocio. Nunca lo imagino. Fue a partir de la edad de las luces que se comienza a usar más en textos, en ensayos, el idioma hebreo. Y es cuando surge la Ilustración judía entre 1780 y 1881 con la Haskalah de Moshe Mendelssohn, quien fue de gran aporte
para el desarrollo del pensamiento filosófico. Quiero dejar algo claro, el pueblo judío nunca fue ajeno al desarrollo de la filosofía y la Haskalah es prueba de eso. Pero realmente fue en el siglo XIX cuando comienzan a salir los primeros libros impresos y que el primero de ellos se llamó Jahabat Sion o Jamor en Sion, escrito por Abraham Mapu. Esta fue realmente la primera novela de ficción en donde Abraham Mapu se ambienta su historia en la época del profeta Isaías. Hoy en día existen una gran cantidad de libros que ayudan a la comprensión, porque el hebreo antiguo no ha muerto tampoco. Existe un hebreo moderno, pero el hebreo antiguo no ha muerto y siempre hay textos interlineales que nos ayudan no en vano Israel es conocido como el pueblo del libro y es porque Israel ha impreso una gran cantidad y que en Latinoamérica tenemos muchos de esos libros a la mano, a nuestra disposición. Yo, por ejemplo, tengo este libro que para mí, aunque yo no hablo el hebreo, quiero dejar claro eso, yo no hablo el hebreo, pero este libro de los profetas que va desde, bueno, que estos libros se comienzan a leer, bueno, sí, desde el profeta Isaías en adelante. Tenemos aquí este primer capítulo del profeta Isaías. Entonces, estos libros nos acercan todavía más a la versión original del texto bíblico, y uno comprende muchísimo. Bueno, ahora voy a entrar ya al tema que originalmente tenía preparado, que son los pilares del hebreo moderno. Con las primeras aliot, que son las olas migratorias, a partir de 1881, entre el 81 y el 82, llegan una gran cantidad de jóvenes sionistas. La verdad es que el Estado de Israel fue un sueño sionista y llegan muchos jóvenes con esa visión que veían que en el renacimiento del idioma hebreo una condición legítima y necesaria para lograr la independencia de su pueblo en su tierra ancestral. Entonces, hay varios, no solamente es uno. Quiero comenzar hablando de cada uno de ellos. Yehuda Kalkalai fue uno de los primeros seguidores del sionismo, que es el primero en plantear la necesidad de utilizar el idioma hebreo no solamente en rezos, sino en el quehacer diario. Hagam
fue quien acentuó la importancia del idioma hebreo, además de su lengua en la diáspora. El ladino en el caso sefardim o el yiddish en el caso ashkenazim. Eliezer Ben Yehuda es quizás el más importante pilar en el nacimiento o en el renacimiento de la lengua hebrea, y llega a Israel en 1881 con la primera Jalía, o sea, con la primera ola migratoria, y defendía que el hebreo debía de enseñarse en hebreo y no traducido. En 1910 presenta el primer tomo de su diccionario, en el que presentó 250 palabras renovadas y 160 de ellas fueron aprobadas. Y que en 1914 ya se imponía el hebreo como lengua oficial, particularmente en las universidades, y ya en 1922 ya era uno de los 3 idiomas oficiales. El inglés, porque Israel, que era en aquel momento una colonia británica. El árabe por los pobladores árabes que vivían ahí, y el hebreo por los pobladores judíos que vivían allí. Y que en 1948, con la proclamación de independencia del Estado de Israel por David Ben Gurión, que el hebreo se convierte en ese momento y hasta el día de hoy en el idioma oficial por excelencia del Estado de Israel o Medinat Israel. Hoy en día Israel es el país donde más traducciones de libros se hacen, y asimismo Israel es el país que más lectores tiene per cápita en el mundo, que es un pueblo lector, no en vano que es el pueblo del libro, no solamente porque se le hace referencia a la Biblia, sino también por el alto grado de lectores que hay. Ya habíamos mencionado que el hebreo pertenece al mundo semita. Así como los judíos son semitas, como los árabes son semitas, también ellos hablan un idioma que es el idioma semítico. El hebreo, el árabe, entre otros, hacen parte de las lenguas semíticas. A continuación les voy a mostrar un pequeño mapa que les acabo de hacer para que comprendan cómo el origen, que ya habíamos hablado antes, del hebreo, del idioma hebreo. Las lenguas protosemíticas, como aparece en el mapa que en este momento está en pantalla, se divide en 3 ramas importantes. La rama sur, cuya lengua es el árabe como la más representativa, pero también está la lengua etíope. La rama oriental, cuya lengua representativa es el acadio, hablado en la Mesopotamia. Quiero hacer una anotación respecto al acadio. Esta lengua prácticamente se perdió completamente, salvo que solamente se usa a nivel universitario para entender los textos antiguos. La rama occidental es el arameo, cuya lengua es la más representativa.
Del arameo se desarrollaron otras lenguas, entre los cuales está el fenicio, el moabita, el ugarit y el hebreo. Respecto al hebreo y retomando lo que ya veníamos hablando, yo quise hacer este mapita para que entendieran bien de dónde es que viene el idioma hebreo. Que el hebreo está dividido en dos idiomas. Está que el hebreo antiguo, que es el hebreo de los rezos, de las liturgias, de los cultos, que es el hebreo que no tiene vocales, con el cual está escrito el Talmud, la Mishnah, que es un libro que se lee, que se estudia, que se habla, pero siempre en términos de culto, en términos religiosos. Y que existe el hebreo moderno, que es el hebreo ya de la modernidad, que tiene ya palabras más modernas como teléfono, como internet, como todas estas palabras que han ido surgiendo con los nuevos inventos. Yo la verdad es que esperaba que este programa no se extendiera tanto, pero confieso que me conquistó toda la información que encontré y no quise desperdiciarla, quise compartirla con ustedes. Pienso que si de verdad nuestra intención es conocer un poquito más sobre los judíos, sobre Israel, pienso que siempre es importante entender no solamente lo que actualmente ocurre, lo que ocurre en la Franja de Gaza, lo que ocurre en la política, lo que la problemática del antisemitismo. Pienso y estoy segura que es importantísimo entender el contexto cultural e histórico del pueblo judío para entender muchas de las cosas que actualmente ocurren, para entender el conflicto de Oriente Medio. ¿Qué mejor texto que este? Las escrituras que nos dice de dónde surgió el conflicto de Oriente Medio. El conflicto de Oriente Medio no es nuevo, no es reciente, no es del 2001 para acá. El conflicto de Oriente Medio es muy antiguo. El conflicto de Oriente Medio es producto de un error de un hombre que no quiso tener paciencia cuando Dios le pidió paciencia, que, bueno, los problemas que surgen siempre cuando un hombre comete un error, se deja llevar por sus instintos, tiene hijos fuera del matrimonio, y este es el tipo de situaciones que terminan ocurriendo, fricciones entre hermanos, que generalmente son heredadas por las otras generaciones, y esto fue justamente lo que ocurrió con el patriarca Abraham. El patriarca Abraham, todos deben conocer la historia del patriarca Abraham, que se metió con Agar la egipcia, tuvo un hijo, no esperó que Dios le mandara ese hijo que le había prometido. Cuando nació su hijo Isaac, los dos hermanos no se llevaban bien y no se siguen llevando bien sus descendientes hasta el día de hoy. Entonces, pero definitivamente el único libro que nos puede hacer entender ese conflicto es la Biblia, y por eso es que consideré
importante meterme un poquito en el tema del idioma hebreo para entender su origen, para entender su historia, su desarrollo hasta el día de hoy. Yo no esperaba, yo nada más quería hablarles sobre los pilares del hebreo, el rabino Alcalay, Eliezer Ben Yehuda, pero realmente no me pude aguantar cuando encontré toda esa información que considero vital. Sí, de lo que se trata es de conocer un poquito más sobre el pueblo de Dios. Debemos recordar, para los que todavía no lo han entendido, que la lengua de Dios no es el latín, la lengua de Dios es el hebreo. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob hablaron el hebreo. Todos los profetas antes de que llegara el Mesías hablaban el hebreo. El Mesías no habló latín, el Mesías habló arameo, y el arameo, igual que el hebreo, es un idioma semítico, y en algún momento o en alguna parte de su escritura sí se parecen bastante. Entonces, si nosotros queremos realmente conocer a nuestro Dios, debemos conocer todo lo que hay alrededor de él, desde quiénes fueron los profetas, quiénes fueron los patriarcas del pueblo judío, y entender. Siendo así, y dicho esto, me despido deseándoles un hermoso Pesaj, una hermosa Semana Santa para los cristianos que me siguen. Y quiero pedirles nuevamente, cuídense en esta cuarentena. Lo que se viene no es fácil, muchas cosas van a cambiar, pero de eso hablaremos en el próximo programa, porque ya me alargué. Adiós.